Esa cancha de 11 era para todas las categorías masculinas y además íbamos a sumarnos nosotras. Queríamos jugar y así llegó la primera competencia de la Liga Cañadense, 2 veces consecutivas y salimos campeonas las 2 veces. ¡Buena! ¡Juega! ¡Juega! Bueno, el club se funda el 29 de mayo de 1940, un grupo de vecinos de la zona. Eran 2 hermanos que tenían un mercado, que fueron los fundadores del club, que estaba acá a una cuadra de donde hoy está situado el club. Pedro y Francisco, eran 2 hermanos, tenían un mercadito acá por Urquiza. Digamos, todo comenzó a través de ellos, de esos hermanos. Originalmente era Mercadito Lux. Mercadito es por los fundadores, por los hermanos. Y Lux, digamos, hay distintas versiones, pero no tenemos la exacta. Acá, a una cuadra de acá, por calle Urquiza, estaba el cine Luxor. Así que se decía que también podía provenir, porque era del barrio el cine, que venía el nombre Lux a través del cine. A los 6 años de vida me trae mi papá a jugar al fútbol infantil, a Social Lux. Y bueno, ahí empecé como futbolista, digamos, empecé a jugar a la pelota en el Babi de la institución. Fueron pasando los años, seguí jugando al fútbol, pasé a divisiones inferiores. Digamos, venir al club a entrenar, a jugar, yo lo diría como una pasión. Mercadito te lleva, digamos, te lleva a venir siempre, a estar, a querer formar parte de todo, digamos. El club es como que te ofrece, somos todos, la gente de acá terminamos siendo hijos del club y bueno, me ofrecieron hacerme cargo de la institución y bueno, ahora llevo 5 años a cargo de la presidencia del club. Yo tengo 2 hermanos, me llevo 1 año de diferencia y a ellos les regalaban la pelota y yo quería jugar a la pelota desde muy chica. Lo venían a buscar a ambos para salir a jugar y yo quería salir a jugar con ellos, entonces bueno, de ahí me hice fan del fútbol. Se empieza a cambiar un poco la mentalidad desde lo social de que el fútbol es una cosa de hombres, ¿sí? Muchas veces me ha tocado a mí escuchar chicas que venían a probarse y me decían, mirá, a mí me gustaba el fútbol de que era chiquita, pero nunca me animé porque mi mamá no me dejaba, no quería que juegue a la pelota. A la vuelta de la pensión donde vivía, abrían justamente ese año una escuelita de fútbol femenino. Entonces me vino bárbaro, siempre me gustó el fútbol y empecé ahí. Hoy en día estamos con las mismas chicas. Nos conocimos ahí y seguimos hasta ahora juntas practicando el mismo deporte, digamos. A las mujeres hace mucho que les gusta el fútbol y no solamente ir a la cancha. O sea, está bueno ir a la cancha, ver a tu equipo, alentarlo, pero más lindo es jugarlo. El club cuenta con alrededor de 400 socios. La actividad principal del club es el fútbol. Hoy por hoy estamos construyendo un playón multifunción, digamos, un playón deportivo que no solo va a ser para fútbol de salón, sino va a estar apto para patín, vóley, básquet. Digamos, la idea es ampliarlo a todas las actividades deportivas que se pueden hacer sobre un suelo duro y no sobre suelo de campo.
teníamos club, no teníamos nada, practicamos en parques. Nosotros entrenábamos de lunes a sábado, mañana y tarde, y no teníamos competencia, entrenábamos por amor, digamos, pero estábamos en búsqueda de un club y de competencia. El fútbol femenino se inició hace poco con las chicas de 11. Ningún club tenía fútbol femenino, ningún club amateur de barrio. Y acá el club era una sola cancha. Esa cancha de 11 era para todas las categorías masculinas y además íbamos a sumarnos nosotras. Pero bueno, el que menos tiene, el que más da. Nos dieron el espacio, nos tuvimos que acomodar igualmente a los horarios que nos daban. Y bueno, iniciaron y hoy son un gran equipo. La verdad que al club lo han dejado bien parado donde fueron. Y así llegó la primera competencia, que era, competimos en la Liga Cañadense 2 veces consecutivas y salimos campeonas las 2 veces. Decidimos no competir más ahí y buscar otras aspiraciones más importantes. Y con ello fuimos al Nacional de Mar del Plata y fue la primera vez que ganamos un nacional. Las chicas estaban buscando un técnico y se comunicaron conmigo y yo ya las conocía, sabía la repercusión que tenía este equipo y apenas me llamaron no lo dudé. O sea, sabía que era un desafío que como técnico me gusta. En algún momento yo me pregunté, mira qué lindo sería dirigir este equipo y me tocó dirigirlo. Empezamos a competir en la Liga Santafesina. Y el primer año que estuvimos llegamos a la final. No la pudimos ganar por penales, como es el fútbol, pero bueno, llegamos a la final. La Liga Rosarina todavía no está constituida en fútbol femenino. Las chicas están participando en Santa Fe, en la Liga Santafesina, o sea que viajan todos los fines de semana, viajan a Santa Fe a participar de ese torneo. ¿En qué nos perjudica a nosotros que Rosario no tenga una liga y que tenemos que salir a jugar afuera? Porque al no competir, ¿sí? Si trabajás y no competís, no hay motivación. Demanda un costo muy grande, o sea, viajar a Santa Fe todos los fines de semana implica un gasto de 4.000 pesos, ¿sí? En lo que es el transporte. Esa plata sale del bolsillo de las chicas, o sea, esto se hace a pulmón. La movilidad, ¿sí? Dar la vuelta, esas cosas son difíciles de hacer. La verdad que el esfuerzo que hace el club no se compara con el esfuerzo que hacen las chicas, porque todos los costos que genera el traslado, la inscripción, el pago de los árbitros, todo lo que es seguro, las chicas formaron una especie de subcomisión de fútbol femenino y ellas se encargan de generar los recursos para poder costear todos los gastos que son elevados. Es consecuencia también de que Rosario no tenga una liga. Si tuviese una liga estaríamos participando acá y empezaría a crecer también el fútbol femenino, el fútbol 11. Todo el talento que hay en Rosario tiene que ir para otro lado si uno piensa o quiere dedicarse al fútbol, siendo mujer, ¿no? Es injusto, nos da impotencia, nos da tristeza, pero bueno, así estamos. Igualmente aceptamos que hay una mejoría, pero nosotras queremos que, al menos en Rosario, haya fútbol femenino. Las que van afuera son las que más tienen que retar. Y cuando te toque entrar, no regales nada. ¡Vamos, chicas! Yo estoy re orgullosa porque son muy luchadoras, digamos. Nos ponemos un objetivo y es como que lo enfocamos al objetivo y trabajamos para alcanzarlo. En ese aspecto es un equipo con mucha actitud y lo refleja dentro de la cancha, ¿no? Para que crezca el fútbol femenino, al igual que en fútbol masculino, tiene que haber fútbol formativo. Hoy en día
una propuesta de las chicas, ¿sí? Fue crear la escuelita acá en Social Lux. Hace poco se formó, se han sumado algunas chicas, esperemos que se sumen más, pero eso también implica un compromiso. Estamos trabajando con la escuelita, esperemos que crezca en todo Rosario, en todo el país, para que el día de mañana sea el fútbol femenino tan importante como el masculino acá en Argentina o como el femenino en otros países. Ahora, tiene que crecer a partir de los clubes, ¿sí? No solamente Social Lux. Rosario está lleno de clubes y está lleno de chicas también que les gusta el fútbol. Entonces, si se pudo hacer acá, ¿por qué no se puede hacer en otro lado? La función del club para el barrio es de una contención social, de integración. Las puertas del club están abiertas para todos, para todo el barrio, y la verdad que es para nosotros y para los mismos vecinos es importantísimo que exista el club, que esté el club plantado acá. Esto es un club de barrio, los chicos lo terminan usando como el patio de su casa. El patio de su casa es el club, digamos. Terminan de tomar la leche en su casa, terminan de hacer las tareas y se vienen. El chico, el adulto, la persona que entra, como entré yo a los 6 años, se termina enamorando. El sentido de pertenencia, digamos, el club pasa a ser parte de uno. Vos venís al club y siempre hay gente sentada viendo el partido o afuera compartiendo un rato. Es un espacio de identidad para mucha gente del barrio también. Digamos, es algo bastante loco hacerse un tatuaje de un club, de barrio. Yo me lo hice, me lo tengo hecho en la espalda y arriba del escudo me puse una frase que dice la razón de mi locura. Y bueno, digamos, me explicó un poco toda mi vida acá en el club.